Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día, jueves 7 de julio, estamos reunidos con mucha energía para entregarles una nueva conversación sobre lo que nos apasiona, que es la docencia, el mundo de la educación. El día de hoy tenemos una temática bastante llamativa, ¿cierto? Bastante especial, porque en realidad no la habíamos trabajado durante todo este semestre. Yo creo que me atrevo a decir que en ningún capítulo, y ya se las voy a presentar, pero antes quiero recordarles que este programa es organizado por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de nuestra Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, en conjunto con profesores del Departamento de Ciencias Básicas también de nuestra universidad. Le agradecemos desde ya también a la Dirección Comunal de Educación, quienes también hacen posible esta transmisión. Muy bien, ahora sí, voy a presentar a nuestro invitado, porque el día de hoy, si ya hace frío con nuestro invitado, mucho más, mucho más, porque vamos a presentar a un bioquímico y doctor en ciencias biológicas y actualmente director ejecutivo de la Fundación Antártica 21. Con ustedes, Edgardo Vega Artigues. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos quienes están siguiendo a través de Facebook y muy contento de volver a conectarme con mi región y con el mundo de educación de allá de la región, con la que estuve trabajando algunos años atrás. Muchísimas gracias a usted por hoy día acompañarnos, y desde ya vamos a presentar la temática que el día de hoy vamos a hablar, ¿cierto? De todo este mundo de la biodiversidad que hay en la Antártica, y también, ¿cierto?, de la incidencia que tiene hoy en día hablar de biodiversidad en los establecimientos, en el mundo educativo. Ya hay una relevancia, y hoy día Edgardo nos viene a comentar, ¿cierto?, de todo este mundo. Cierto, yo creo que ciertas directrices o vectores, cierto, que pueden influir para llevar una mejor docencia respecto a esta temática. Así que eso y mucho más vamos a conversar y vamos a analizar, pero antes quiero invitar a Ana María Maureira a que se una con nosotros, porque hay que informarnos, ya hay que informarnos y también recibir algunas noticias y avisos importantes que han sucedido esta semana. Ana María. Muchas gracias, Luis. ¿Se escucha bien, cierto? Ya. En esta semana tenemos bastantes noticias y bastantes avisos. Así que a continuación se los daré a conocer. La primera noticia la extrajimos desde el Dínamo. Dice: 4 universidades chilenas destacaron en ranking internacional de investigación de alto impacto. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago aparecieron en el CWTS Leiden Ranking 2022, una de las clasificaciones objetivas de mayor reconocimiento internacional por la amplitud y precisión de sus indicadores sobre impacto científico. La siguiente noticia habla que con éxito concluyó la primera rendición de la PDT de invierno. Tras la rendición de la prueba de Historia y Ciencias Sociales, este martes, el Ministerio de Educación y el DEMRE de la Universidad de Chile entregaron un positivo balance de la primera aplicación de invierno de las pruebas de acceso a las universidades, que a su vez también fue la última PDT, ya que ahora va a ser la PAES. Los resultados de esta prueba van a estar disponibles el 5 de agosto del 2022. Tenemos una noticia sobre un angelino que es finalista regional del mayor concurso de lectura en voz alta de Chile. Son 16 alumnos y alumnas de tercero hasta sexto básico de distintas regiones del país. Entre ellos, este alumno Pedro Gatica del Colegio Teresiano tendrá la posibilidad de llegar a la final nacional del placer de oír leer, la cual se realizará este 30 de agosto en Santiago.
Uno de los primeros avisos que tenemos es sobre el Global Teacher Prize. Esta convocatoria para la versión 2022 estará abierta hasta el 17 de julio y pueden inscribir a su docente favorito en www.graciasprofe.cl. Otro aviso que tenemos es sobre la PAES 2023. Este 29 de junio comenzó el proceso de inscripción para esta prueba, que se extenderá hasta el 10 de agosto hasta las 1 de la tarde. Con esta infografía, el Ministerio de Educación busca dar más información al respecto, ya que esta evaluación será rendida por primera vez este año. También tenemos un panorama, ya que se vienen las vacaciones de invierno y muchos alumnos ya están de vacaciones. Acá en Los Ángeles, en el Auditorio Centro Cultural, estará el Comando Planetario del elenco de teatro de la CCMLA. Este es un sábado 9 de julio a las 5 de la tarde. Es de entrada liberada y solamente necesitarán el pase de movilidad. También hablando del CICAT, dice, ¿sabías que en CICAT puedes viajar de la Tierra a la Luna y a más de 8.000 kilómetros en las profundidades del océano? En estas vacaciones de invierno habrá muchos talleres y actividades en el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología, desde el 1 hasta el 24 de julio, y pueden reservar sus entradas en cicat.cl. También tenemos que desde el 5 al 24 de julio podrán disfrutar de las vacaciones de invierno en el Parque Alessandri Coronel, con entretenidas actividades e interesantes talleres para realizar en familia. Es una actividad gratuita y tiene los materiales incluidos. También de parte del Instagram de Artequín Los Ángeles, dicen que tienen bastantes actividades que irán publicando para estas vacaciones de invierno, ya que quizás no todas las familias podrán ir a algún lugar. Entonces desde sus casas también pueden hacer distintas actividades para entretenerse junto a los más pequeños. Esta semana también tenemos fechas para recordar. Este 6 de julio fue el Día del Árbol. En Chile, este día se celebra para crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de proteger principalmente las especies nativas de nuestro país, ya que estas están desapareciendo a un ritmo acelerado. Y este 9 de julio será el Día Oficial de la Bandera Nacional, día que se celebra desde 1974 con motivo del combate de la Concepción. Estas han sido todas las noticias, avisos y efemérides de esta semana. Muchas gracias, Luis, y volvemos contigo. Muchas gracias, Ani, por mantenernos informados. Y bueno, ya la gente en su casa sabe qué elección tomar para pasar estas vacaciones de invierno. Y bueno, también desearle lo mejor a quienes rindieron la PDT y que se inscriban, ¿cierto?, los que quieren rendir, ¿cierto?, la prueba PAES. Que también el tiempo avanza y a veces se nos va olvidando ese gran detalle de inscribirnos. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar la conversación y quisiera preguntarle desde ya a Edgardo, porque lo presentamos, dijimos que era cierto cofundador, director ejecutivo, cierto, de Fundación Antártica 21, pero ¿qué es la Fundación Antártica 21? Para contextualizar un poco y la gente entienda finalmente de lo que estamos hablando. Sí, Francisco, mira, la fundación es bien curioso de que yo tenga que decir que por primera vez en la historia de nuestro país existe una fundación privada dedicada a la promoción de la temática antártica. ¿Y por qué digo que es curioso que por primera vez en el país exista esto? Porque nosotros somos el país más cercano a la Antártica del mundo, la región de Magallanes, en la zona de Puerto William, ¿cierto? Es las porciones de tierra, Isla Diego Ramírez, son las porciones de tierra más cercanas a la Antártica del planeta. Mientras Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica con Ciudad del Cabo, están a 3, 4, 5 veces más lejos de Antártica que nosotros, ellos tienen distintas organizaciones y fundaciones dedicadas a la promoción, a la ciencia, a la educación, a la cultura en temas antárticos. Yo trabajé por 6 años en el Instituto Antártico Chileno como subdirector del instituto,
Bueno, me enamoré del tema antártico y creo que además de enamorarme, adquirí un compromiso con ese continente por la importancia que tiene para el futuro de la humanidad. Y decidí empezar a buscar socios estratégicos para este sueño de levantar y crear una fundación, y encontré empresarios aquí en la región que también se dedican al tema antártico, en particular al turismo antártico, la empresa Turismo Antártica 21. Y con ese grupo de empresarios fundamos hace un año, casi exactamente, el 3 de julio, celebramos un primer año de funcionamiento de esta fundación, que tiene 5 líneas de acción, que son la educación, la cultura, el conocimiento o la ciencia, la conservación y la cooperación. Esos son los 5 ejes temáticos en los cuales hoy día estamos desarrollando prácticamente 7 proyectos, algunos ya financiados y en desarrollo y otros que están incubándose, pero ya derechamente a realizarse. Qué bien, y me llama la atención, ¿cierto?, de que la educación, ¿cierto? Bueno, no es que me llame la atención, sino que me agrada la idea, mejor dicho, ¿cierto?, que la educación sea un eje importante, porque finalmente me imagino que es el principal. Desde ahí parte todo, ¿cierto? Finalmente para poder incidir a nivel cultural, ¿cierto? Todo lo que queremos alcanzar para arriba. Ahora, en base a eso, considero algo importante y nombró la palabra importante, un eje o una idea, ¿cierto? Una evaluación de la Antártica como algo importante, ¿cierto? Para trabajarlo a nivel, ¿cierto?, humano, a nivel de sociedad. ¿Por qué es tan importante finalmente conocer lo que nos planteó incluso en su invitación, la biodiversidad antártica? Mira, uno podría contestar esa pregunta de múltiples formas, pero quiero aprovecharme de las efemérides que nos decían recién, ¿no es cierto? Y recordaban que el 6 de julio es el Día del Árbol, ¿no? Y a mí me gustaría hacer la pregunta, ojalá encuestar a chilenas y chilenos a lo largo de Chile, sobre todo en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, en la región de los lagos, de los ríos, y decir, a ver, los notofagus, roble, lenga, ñirre, coihue, todos de la familia notofagus, ¿no? Estamos celebrando el Día del Árbol. ¿De dónde vienen esos árboles? ¿Siempre estuvieron aquí? Los fósiles más antiguos que existen de esa familia de árboles son árboles antárticos. Y tienen parientes, primos lejanos, que se separaron evolutivamente cuando el continente antártico se separa de Sudamérica, de Australia y Oceanía. Tienen primos en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces, reconocer que nuestro paisaje, sobre todo la selva valdiviana, tiene un común, y recorrer esa selva es casi como recorrer las selvas de hace 60, 70 millones de años en Antártica, es algo que yo digo, bueno, probablemente no todos conocemos, no todos tenemos idea de esto, ¿no? Pero además hay otra razón, y es un poco el hecho de que Antártica hoy día está siendo foco de la atención de la comunidad científica mundial, porque de alguna manera es un regulador del clima del planeta de manera muy importante. Cada vez se demuestra el impacto que tiene Antártica en el clima del planeta. La corriente circumpolar, que es la que, ¿no es cierto?, rodea Antártica, es una de las corrientes más poderosas del mundo y influye sobre las corrientes que suben hacia el trópico de manera fundamental. De hecho, nuestra corriente de Humboldt, ¿no es cierto?, la que baña todas nuestras costas, es una corriente que tiene su origen e influencia en la corriente circumpolar antártica. Y por eso es que tenemos el desierto más árido del mundo, por Antártica. Porque esas aguas llegan frías al norte, no se evaporan, y por tanto producen poca precipitación en las zonas del norte de Chile. Entonces hay muchas razones. Ahora, en particular en la educación, y en particular en la formación de niños y jóvenes, me parece que Antártica, además de la ciencia, nos ofrece hermosos ejemplos de valores asociados al cuidado, la conservación, la importancia de la protección, la fragilidad de los ecosistemas, y también a escala humana,
los valores que tienen que ver con la colaboración. A trabajar en Antártica, hacer ciencia en Antártica, es imposible hacerlo solo. Si lo haces solo, te mueres. Estás obligado, el territorio te obliga a la colaboración, incluso de los países más poderosos del mundo. Incluso Estados Unidos le pide ayuda a Chile, el Reino Unido, Alemania, porque nosotros estamos al lado y tenemos una logística que nos permite hacer esa colaboración. Así que hay múltiples ejemplos con los cuales uno puede poner en valor en distintas clases, no solamente en la de ciencia, en la de historia, con la historia de Piloto Pardo, un héroe de paz nacional que tenemos en Chile, con lenguaje, el tema de la creatividad asociado a toda la poética que hay sobre eso. Pocos conocen lo que escribió Gabriela Mistral, por ejemplo, sobre Antártica, sobre quienes conquistaron el polo. Hay que recordar que Gabriela Mistral estuvo pasando un tiempo importante siendo directora de un liceo aquí en Magallanes. Entonces, es muy rico, en realidad, muy rico las oportunidades que ofrece Antártica para hablar con los niños sobre ella. Qué bien, porque en realidad, y escuchándolo, siempre se viene a la mente, lamentablemente, Antártica cuando hablamos de cambio climático. Ya, pero ahora analizando un poco también lo que nos ofrece el currículum nacional y lo que se trabaja en los colegios, ¿cree usted que es necesario potenciar el uso, ¿cierto?, de los recursos naturales que tenemos cerca, ¿cierto?, como estrategia para poder generar esta conciencia, ¿cierto?, sobre todo lo que está pasando? Absolutamente. Yo creo que además ocurre una cosa de la cual hay que aprender, ¿no? Cada vez que un niño escucha la palabra cambio climático, me da la impresión que en su imaginario aparece el oso polar. Porque el oso polar que no tiene hielo, ¿no es cierto?, que está muy flaquito, que ha sido una campaña muy exitosa desde el punto de vista del imaginario. Tan exitosa que nosotros, incluso aquí en Magallanes, ¿no?, que tomamos un avión y estamos en 2 horas en Puerto Montt, hacia el norte, pero en las mismas 2 horas estamos en Antártica, estamos más cerca de Antártica que de Santiago o de Concepción. Por lo tanto, incluso aquí los niños, en su imaginario, cambio climático es sinónimo del oso polar. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo súper importante que hacer por parte de los profesores, porque hay ejemplos maravillosos, hermosos, de los ecosistemas en Chile, por cierto, ¿no es cierto?, con este hotspot de biodiversidad en toda la zona central de Chile, pero también en Antártica, también en la Patagonia, y por lo tanto poner en contexto los conceptos clave que desde la biología en una asignatura se tienen que enseñar, evidentemente que es muy relevante. Nosotros hemos querido con la Fundación poner en valor esto de la biodiversidad antártica porque es poco conocida. Nosotros estamos en el proceso de diseñar, nos ganamos un fondo del Ministerio de Ciencia, un fondo de ciencia pública el año pasado, para diseñar un juego de cartas sobre la biodiversidad antártica que pueda ser utilizada por los estudiantes entre quinto y octavo básico, pero en realidad los adultos también es posible jugarlo porque está quedando muy entretenido. Y hay 72 cartas de biodiversidad y hay algunas que, claro, la foca, la orca, las ballenas, tal vez el krill, son de los animales más conocidos, el pingüino, por cierto. Pero hay otras especies bentónicas del fondo del mar, algunas aves que no son tan conocidos y que hay ejemplos hermosísimos, ¿no? Solo un ejemplo que a mí me enamora, digamos, plantearlo románticamente de esta forma. Antártica es el único continente que cambia de tamaño todos los años. Y cambia de tamaño todos los años porque en invierno se forma el hielo marino, se congela el mar alrededor de Antártica. Y por lo tanto Antártica pareciera crecer. Y en verano eso se congela y por lo tanto Antártica parecería achicarse. Y este ciclo de crecer y achicarse pareciera que fuera el corazón del planeta. Y un corazón que bombea además corrientes oceanográficas que influyen sobre el resto del planeta. Así que Antártica como corazón palpitante, latiente de la Tierra, es una metáfora muy bonita, pero que además este hielo marino es clave en la vida
de los ecosistemas. Microalgas crecen bajo este hielo, el krill sube, una vez que ha eclosionado, sube a comer estas microalgas, ese krill se reproduce y multiplica, y luego entonces vienen las ballenas que se han reproducido en invierno en el trópico, vienen a alimentarse de esto en el verano. Entonces, hay ejemplos preciosos con los cuales uno podría maravillar a los niños desde muy temprana edad, y Antártica ofrece esos ejemplos para contextualizar, como decías tú. Qué bien que se ofrezca y que haya una fundación que promueva, ¿cierto? Y que tenga el espacio finalmente y la idea. Ahora, me gustaría que abundáramos más en esa idea. Ya, ¿cómo se ha ejecutado finalmente esta estrategia? Ya para llegar, ¿cierto? Con esta limpieza de conciencia o con este ordenar, ¿cierto? Con esta educación un poco, con esta índole sustentable, que me imagino sostenible. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Qué estrategia han generado por los establecimientos? Si nos pudiera decir a lo mejor algún ejemplo. Sí, mira, como te contaba, estamos recién en un primer año, nos ha tocado en este primer año levantar la fundación desde el punto de vista administrativo, ir levantando y postulando proyectos, buscando fondos. Y yo diría que el proyecto que nos tiene más contentos es el que te mencionaba, porque está a puerta de tener ya los primeros resultados, que es el proyecto del juego de biodiversidad. Si me permites, voy a mostrarte, voy a compartir la pantalla un poquitito para mostrarte una especie de primicia, ¿no? Que es una página web que hemos diseñado para el juego. Muy bien. A ver si allí se logra ver bien. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto, perfecto. Cuando ustedes entran a la dirección ilanjuegoantártico.cl, la podemos dejar en el chat después, van a entrar y se va a desplegar esta ventana emergente, porque estamos haciendo una invitación a todos los profesores de Chile, queremos llegar a todas las regiones de Chile, para que si se inscriben con nosotros van a recibir un set de cartas para el colegio en forma gratuita, con el compromiso de que lo jueguen, saquen fotos y comenten en las redes sociales sobre el juego, sobre lo que les ha parecido. ¿Ok? Así que la invitación está, uno se inscribe ahí en ese link y va a poder recibir este juego a partir del mes de septiembre-octubre. Y hemos generado además una página web en donde está un poco la descripción de las reglas del juego, ¿no es cierto? Y este es un poco cómo está quedando el juego. Es una caja con un set de cartas, con un tablero. El objetivo del juego es completar 40 puntos, y las cartas van teniendo algunas características con las cuales uno puede ir obteniendo puntos. Es un juego que en general se debiera jugar entre 4 y 5 personas, es el ideal. También se puede jugar de a 2, pero es mucho más entretenido cuando se juega de 4 personas. Y aquí, no sé si se ve bien ahí, cambié a la otra pantalla, ¿no? ¿Sí? Súper, se ve bien. Donde dice ILAN, este es el reglamento del juego. Y si tú te fijas, ahí están algunas de las descripciones, pero me quiere ir aquí a las cartas. Si tú te fijas, aquí hay una carta de un pez, ¿no es cierto? Tiene unos números, tiene el nombre científico, y tiene algunas características de lo que puede hacer este pez, ¿no? Por ejemplo, atrae una carta entre el 6 y el 9 de la corriente y actívala. Entonces hay cosas que la carta puede hacer con las cartas de los otros jugadores o con las cartas que están al medio, y tú vas tratando el objetivo del juego es, por cada una de esas acciones obtienes puntos, pero además tú tienes que ir consiguiendo un poco esto que te voy a mostrar ahora, estas escalas, estas tramas tróficas, ¿no? Entonces hay especies verdes, que son las especies fotosintéticas, ¿no? Hay otras que se comen esas y otras que se comen a las que se comen, ¿no es cierto? Como sabemos las cadenas tróficas. Entonces, si tú formas una escala de 4 colores, obtienes 7 puntos. Si tú obtienes una de 5 colores, obtienes 11 puntos. El problema es que cada jugador representa, un poco lo que estaba aquí en el mapa, cada jugador con los distintos colores representa una base antártica. Y entonces tú vas teniendo estas cartas que vas poniendo sobre la mesa, y de repente un jugador pone una carta sobre su ecosistema, por ejemplo el krill, y tú, que tenías una ballena en el tuyo, la carta del krill dice, el krill atrae todas las ballenas que haya.
y te saca tu ballena de tu ecosistema y se la lleva al de él. Y entonces se empiezan a producir fenómenos que uno puede incluso hasta discutir desde el punto de vista conceptual de lo que se trata. Está quedando muy entretenido, así que yo los invito a que visiten la página. También tenemos un Instagram en donde pueden mirar un poco más sobre el juego. Y básicamente lo que queremos y lo que estamos haciendo es una estrategia de llegar a al menos 12 colegios por región para estar presente en todas las regiones de Chile. Y por supuesto que en la región de Magallanes queremos llegar a todos los colegios de la región de Magallanes. Y una cosa muy importante, recibimos un apoyo muy valioso de un profesor de aquí de Magallanes, profesor de biología y de la Universidad de Magallanes, y que él además está haciendo un magíster o prácticamente ya lo tiene listo el magíster, y él nos hizo una guía de cómo usar el juego en el currículum o en el contexto del currículum escolar entre quinto y octavo básico. Así que esperemos que ocurran cosas interesantes con el juego. De seguro, es súper atractivo, entretenido, así que ya quedó la invitación hecha a jugar Ilan, ¿cierto? Y a inscribirse, sobre todo los docentes que están ahí y que quieren mostrar este trabajo y que quieren, ¿cierto?, profundizar esta temática, ahí queda la invitación hecha. La página es Juego Ilan, ¿cierto? Ilan, el uso del asombro, el uso de los sentidos, tiene que ver con estos principios que la neurociencia cognitiva nos ha ido enseñando en el cómo diseñar estas cosas. El juego este que acabo de mostrar tiene un poquito también de eso, ¿no? La gamificación es una de las estrategias, y por qué el juego funciona cuando uno quiere hacer esto que decías tú de poner el conocimiento al servicio de las personas. Ahora, después de todos estos años, me parece que hay una cosa que uno debiera entender cuando está diseñando un espacio educativo, cuando está diseñando una clase o cuando está diseñando cualquiera de estas cosas, un material educativo. Y es que el aprendizaje se produce fundamentalmente por cómo tú ligas, cómo tú unes o cómo tú conectas esto nuevo con lo que ya traes. Y por lo tanto es tan importante reconocer lo que hay detrás antes de la instalación de un nuevo conocimiento, que muchas veces, y lo reconozco yo como profesor universitario en mis tiempos, muchas veces uno lo pasaba por alto. O sea, uno decía, bueno, los estudiantes llegaron acá y tienen que saber estas cosas, y punto. Pero aunque las supieran, y aunque las hubiesen aprobado, no todos ellos tienen exactamente ordenados los conceptos de la misma forma. Y por lo tanto, el secreto está en que el profesor debe descubrir, y esto es por eso que es un arte, finalmente yo lo considero un arte, es una ciencia, ciertamente, pero además es un arte porque tiene mucho de sensibilidad, como la medicina, que hay una especie de diagnóstico y el médico tiene que saber cómo usar las herramientas terapéuticas para sanar al paciente. Aquí tiene que haber un diagnóstico individual sobre cómo efectivamente a ese niño, a esa niña, puedo entregarle, ofrecerle un espacio para que esa niña aprenda. Yo siempre puse en paréntesis o entre comillas la palabra enseñar, porque cuando uno habla de enseñar pone el acento en el quehacer del profesor. Yo prefiero hablar del aprender, donde pongo el acento en el sujeto que aprende y por lo tanto en el profesor como diseñador de experiencias de aprendizaje, que podríamos decir es enseñar. Entonces, desde esa perspectiva me parece que el cómo conectar los conocimientos, el cómo generar esos vínculos es muy importante. Y cuando uno descubre eso, descubre que todas las clases son distintas, todos los escenarios de aprendizaje son distintos, y lo importante es tener las herramientas para detectar y ser capaz de responder en coherencia a esas señales, digamos. Bien, qué bien que lo señala Edgardo y que nos hace, cierto, reflexionar en base a lo que tiene el rol de ser un docente. Ahora bien, me gustó también esa mirada interdisciplinar que tú das, ¿cierto?, a todo este mundo, ¿cierto?, que uno lo ve mucho ligado a la parte ambiental, ¿ya? A la parte, ¿cierto?, de las ciencias naturales, ¿ya? Pero también esto se puede trabajar, como bien dices tú, en la área, ¿cierto?, de lenguaje, en los establecimientos,
lenguaje, ¿cierto? Historia. ¿Por qué es importante finalmente hacer este trabajo interdisciplinar entre todas las asignaturas para poder llevar a un grado de conciencia, ¿cierto?, a las personas? Porque el cerebro no trabaja como enciclopedia. Nuestro cerebro integra y por lo tanto, en la medida de que la experiencia sea mucho más diversa y rica, hay mucho más posibilidades de que eso quede. Uno puede decir y puede hablar de los famosos estilos de aprendizaje, de los cuales yo no comparto mucho el cómo se ha trabajado sobre ellos. Es posible que no desconozco que exista el que a uno le produzca o le sea más fácil a algunos leer, a otros escuchar o a otros hacer, digamos. Yo no desconozco que eso pueda ser cierto. Pero la manera en cómo se han planteado y cómo se han usado, yo no estoy muy de acuerdo. Lo que yo creo es que efectivamente, si a un estudiante uno puede ofrecerle distintos caminos para lograr esa conexión de la que te hablaba hace un rato, del conocimiento previo con el conocimiento nuevo, entonces uno aumenta las probabilidades de que eso tenga éxito. Porque cuando uno, por ejemplo, toma el tema antártico y dice este tema de la biodiversidad, por ejemplo, que te acabo de mostrar con el juego, y uno dice las tramas tróficas, uno puede hablar de las tramas tróficas, pero uno puede hablar también de las especies invasoras. Y las especies invasoras, uno dice, bueno, pero esto está en relación a qué, las especies invasoras, ¿por qué? Bueno, por la actividad humana. ¿Y la actividad humana desde cuándo? Bueno, hay una historia de la Antártica y de cuándo fue. Entonces uno te puede meter en la historia. ¿Y desde cuándo, desde cuándo es que se piensa que hay una Antártica? Ah, bueno, los griegos fueron uno de los primeros, y te empezás a meter en la historia. Y cuando te metías en la historia de los griegos, tú dices, ¿y por qué los griegos pusieron Antártica a la Antártica? Ah, porque ellos decían Ártico, la tierra del osa o oso, la tierra de la osa, por el Ártico, y en la concepción de los griegos siempre tenía que ver un opuesto. El mundo era un mundo binario, y por tanto tenía que haber un Antártico, algo que se oponga al Ártico, y por eso surge el nombre de Antártica. Entonces, lenguaje, raíz griega, ¿no es cierto? La historia, la matemática y la estadística para poder entender los fenómenos de la evolución, millones de años, escalas logarítmicas. O sea, es necesario para poder profundizar sobre una determinada temática, es necesario integrar los conocimientos, utilizar todas esas herramientas. Ahora, yo entiendo que obviamente por razones prácticas, el currículum no solamente en Chile, en todas partes del mundo está separado de una manera más bien enciclopédica, por decirlo de alguna manera, disciplinaria, a pesar de que hay iniciativas y muy valiosas de colegios con proyectos educativos mucho más integrados y que dan muestra de que efectivamente tal vez los estudiantes no es que rindan mejor la PSU, pero los estudiantes tienen otras competencias, tienen otras capacidades, tienen posibilidades de integrar un conocimiento que no necesariamente se ve reflejado en mejores notas, pero que probablemente, y esto es una percepción no con una estadística ni con un conocimiento científico, pero mi impresión es que son individuos con mucho más posibilidades de insertarse en un mundo tan cambiante como el nuestro. Sin duda. La alfabetización científica y lo uno directamente con lo que dice, o sea, fijarse primero en los intereses del estudiante, el contexto, ¿cierto? Y eso, agarrarlo, tomarlo y tomar el conocimiento y finalmente mezclarlo, porque si no, es casi imposible, ¿cierto? Llegar al término que queremos llegar, pues, conciencia, valores, ¿cierto? Y la alfabetización, que es lo más importante. Ya, así que bien, Edgardo, que nos comentas eso y que nos hace llegar finalmente a lo que importa en la docencia, que es unificar, ¿cierto? Todo. En base a eso, estamos muy segmentados, estamos muy estandarizados dentro de la educación también. Me gustaría escuchar tu opinión respecto a esto. ¿Es posible enseñar, alfabetizar, ¿cierto? Cuando transferimos conocimiento, pero finalmente no le damos un sentido al conocimiento? O sea, nada que no tenga sentido para un niño va a tener utilidad.
ni práctica, ni académica, ni administrativa, ni nada. No tiene ninguna utilidad. Las cosas tienen que tener sentido para los niños. Es por eso que de pronto, y hoy día debe ser peor que en la época en donde yo estudiaba, que no teníamos ni celular, ni internet, ni estas cosas en el colegio, digamos. Y por lo tanto nuestros estímulos eran salir a jugar a la pelota en el barrio, o qué sé yo, un canal de televisión no era mucho, digamos, ¿no? Entonces, eso en comparación a lo que hay hoy día, la diversidad de estímulos que tiene un niño, y que entonces uno le diga, ¿sabes qué? Tienes que estar una hora sentado para que te enseñen algo que en realidad si tú no le encuentras sentido, pero problema tuyo, digamos. No, no, o sea, yo claramente que probablemente ahí es donde uno hiperdiagnostique déficit atencional o sobrediagnostique déficit atencional, porque ¿quién va a poner atención si tengo una oferta de otros estímulos en comparación a algo que yo no encuentro? Entonces, el gran desafío para los profesores es evidentemente darle sentido a esto y darle un carácter de valor, de que esto que estamos haciendo, que no es necesariamente placentero, ¿no? Estudiar a veces implica esfuerzo y explica esfuerzo intelectual que, claro, genera algunas incomodidades, pero también genera algunos placeres. Cuando tú tienes el insight de, ahora entiendo, hay un fenómeno evolutivo en tu cerebro que dice, cuando tú llegas a la convicción que eres capaz de predecir un determinado fenómeno, tu cuerpo libera hormonas que van a generar ese placer de la tranquilidad, del no estrés. Porque si yo logro controlar las condiciones de mi entorno o logro predecirlas, bueno, voy a estar tranquilo. Si yo estoy en un ambiente en que no sé lo que va a pasar, que no sé cuándo va a saltar un león o cuándo, entonces voy a estar todo el tiempo estresado. Y todo el tiempo estresado es incómodo. Entonces, me parece que hay un rol muy importante de la gestión emocional de la sala de clase por parte de los profesores y que tiene que ver con eso que decías tú. ¿Qué les interesa a estos chicos? ¿Qué los motiva? Están todo el día, perdón, jugando con la Nintendo. Bueno, será eso. Hay que buscar esa alternativa. Perdón. Ese es el gran desafío y entra mucho la neurociencia ahí, lo que cierto decía delante, y también todo lo que tiene que ver con didáctica, ya en su máximo esplendor. Ya por eso finalmente hay que aplicarse, no ver como bien decía, como una enciclopedia, el conocimiento. Y hay mucho conocimiento, hay mucho contenido, pero finalmente la educación se basa, yo creo que en la forma de llevar el aprendizaje, ya no es decir de enseñar, de llevar el aprendizaje. Bueno, ahora nos vamos a ir con las redes sociales porque queremos compartirle a nuestra gente también dónde nos pueden encontrar. Y para eso quiero darle la bienvenida a Valeria. Muchas gracias, Luis. Agradecer esta tremenda conversación y que también como futuros profesores creo que es súper importante que nos enteremos que existen estas redes donde nosotros podemos recibir el apoyo de distintas fundaciones, de distinto material, como hablaban de este juego, que nos va a servir mucho para llegar más allá de los contenidos que es solamente una entrega de conocimiento. Y como bien decía Luis, yo vengo a mostrarles las redes sociales de nuestro programa, dónde nos pueden encontrar, cómo pueden acceder a nosotros y qué pueden encontrar en cada una de las diferentes redes sociales que nosotros tenemos. Nuestra primera red social donde nos pueden encontrar es nuestro Facebook. En el Facebook, que nos van a encontrar, que es el mismo fanpage de donde se transmite el programa, me equivoqué, partimos con Instagram. En el Instagram también nos eligen como Yo Elegí Educar, tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran bajo el mismo nombre y van a encontrar la misma información. ¿Qué información encuentran tanto en Instagram como en Facebook? Van a encontrar afiches de los profesores invitados, de los distintos tipos de invitados. Ya hemos tenido, como bien el invitado del día de hoy, si bien él dice está muy interesado en la educación, pero no es su profesión de origen, digamos.
Así como tenemos profesores, hay doctores, hay bioquímicos, han habido también de otros tipos de áreas, contadores, etcétera, pero gente que está muy involucrada y que le interesa mucho la pedagogía y que tiene vocación por educar y por mantener, digamos, este interés. Tanto en el Facebook como en el Instagram van a encontrar los afiches, videos, quiénes somos nosotros, algunas temáticas de repente, y siempre los invitamos a que toda la gente que nos ve y todos, si necesitan que nosotros compartamos algo, lleguemos a más gente, nosotros estamos súper abiertos a que nos manden material, a que mientras sean con fines educativos, nosotros compartimos y nosotros ayudamos a nuestra comunidad. Luego tenemos el YouTube de Yo Elegí Educar. En este canal, que es un canal de YouTube, nos van a encontrar también por este nombre. ¿Y qué información encuentran aquí? Encuentran los videos que semana a semana nuestro equipo de audiovisual edita, corta, los deja bien bonitos, los deja para que ustedes los puedan revivir, los puedan volver a verlos, o puedan revivir ciertos momentos. Así que si ustedes se quieren volver a ver o se perdieron un capítulo que les pareció interesante, siempre van a encontrar la información en nuestro canal de YouTube. Y finalmente también nos encontramos en el Twitter, y también nos van a encontrar bajo el mismo nombre, y también encuentran la información de quiénes somos, los profesores invitados, también por todas nuestras redes, a excepción del canal de YouTube, nos pueden contactar directamente y enviar sus comentarios, saludos o preguntas que puedan tener. Y antes de despedirme, quiero dejarlos, aparte de dejarlos invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, como siempre, porque ustedes nos hacen crecer como comunidad. Voy a leer algunos comentarios que llegaron. Por ejemplo, Carla Valdés sí mandó un comentario bien bonito y dice: yo elegí buscar un saludo al profe Edgardo. Soy ex alumna y participé como voluntaria de Explora. Aún recuerdo sus enseñanzas de la temática de neurociencia. Y Gloria Smith Vázquez manda saludos desde Concepción. Así que con eso los dejo invitados a que comenten, que participan, que compartan nuestras redes sociales, y que también ahí se inscriban para que les llegue en un futuro el juego, y también puedan también promocionar a que todos podamos tener un pedacito de la Antártica en nuestras aulas. Muchas gracias. Súper, súper. Gracias, Valeria, por compartirnos, ¿cierto?, lo que son las redes sociales de nuestro programa. También por recordar, ¿cierto?, este juego que nos propone Antártica 21, ¿cierto?, Ilan, para que ahí busquen. Instagram también tienen, ¿cierto?, la fundación. Sí, lo voy a buscar para decirte al tiro. Genial. Ahí lo adjuntaron también en los comentarios, si no me equivoco, aquí, nuestra productora eficaz. Así que ahí la gente que nos está viendo, desde ya pinche, guárdelo, para que, ¿cierto?, busque esta dinámica tan entretenida que nos tiene preparada Antártica 21. Y ahora sí, me gustaría preguntarle, Edgardo, ¿cómo ha sido este mundo de llegar ahora, ¿cierto?, a esta fundación, pero también dedicarse a la docencia, dedicarse a la educación? Me imagino, y cuando partimos la conversación, me nombró hartos ejes, ¿ya? Pero ¿cómo incide finalmente la educación en todo esto? ¿Qué relevancia ha tenido para usted en su vida personal, en su formación? A ver, mira, yo creo que lo dije siempre cuando llegué aquí a Magallanes, y llegué a un cargo importante, cargo subdirector de un servicio nacional. En Chile hay solo 2 servicios nacionales que no están en Santiago. Uno de esos es el INACH, el Instituto Antártico Chileno, que es un servicio nacional, depende de la Cancillería. Y como subdirector, obviamente tenía que ver temas administrativos, temas políticos, de la política de ciencia. El instituto lo que hace es definir la ciencia que Chile hace en la Antártica. Pero siempre lo dije, y lo mencioné cada vez que alguien me lo preguntaba. Yo puedo hoy día estar con una camiseta del INACH, del Instituto Antártico Chileno. Hoy día puedo estar con la camiseta de la Fundación Antártica 21, pero la piel es la educación. ¿Y por qué es así? Yo diría que obedece a distintas razones. Tal vez la más importante es que tengo la convicción de que
después de haber hecho el doctorado, después de haber estudiado una carrera como la de bioquímica, tengo la convicción que en la medida que nuestro país, que nuestro pueblo, nuestra gente, eh, no tenga no solamente un nivel de alfabetización en términos de saber leer y escribir, sino no tenga una alfabetización en términos de lo que es en la ciencia, el conocimiento, pero la forma en que la ciencia trabaja. No me atrevo a decir del método científico porque sería tal vez complejo meterse en eso, digamos. Pero que la ciencia, hoy día estamos inundados por los fake news, ¿no? Por estas noticias falsas. Y los científicos no estamos exentos de aquello, pero estamos un poquitito más blindados de aquello, porque uno siempre dice, a ver, pero ¿cuál es la fuente? A ver, pero ya, ok. ¿Y esto quién lo dice? ¿Quién lo demostró? ¿Cuáles son los pergaminos? ¿Esto quién más lo revisó? Que es un poco la forma en cómo funciona la ciencia. La ciencia funciona publicando los resultados, transparentemente diciendo estos resultados yo los obtuve de esta forma. ¿Ok? Entonces, ese convencimiento me llevó muy tempranamente a dedicar parte importante de mi vida a la docencia universitaria, de la cual tengo, como te digo, hermoso recuerdo. Yo hoy día sigo añorando volver a hacer clases y estar a cargo de un curso. Hay cosas administrativas de la docencia que obviamente son un poco complejas, pero eso de interactuar con los estudiantes, de generar con ellos una complicidad en el proceso del aprendizaje, en donde uno también aprende, ¿no? Eso es una experiencia única, no se da en otras profesiones. Y a partir de esto de la neurociencia, ¿no? Y yo siempre lo planteaba también de esta forma. En la educación existe esta cosa como de distintas especialidades dentro de la educación, ¿no? Profesor de educación básica, profesor de biología, profesor de física, profesor de química, profesor de lenguaje, de matemática, educador de párvulo. Y una de las cosas que yo planteo es que en la medicina también ocurre lo mismo. En la medicina también hay especialidades, el pediatra, el gastrointestinal, el qué sé yo. Y también, como ocurre en la medicina, ocurre que la profesión o las especialidades dentro de la educación tienen una especie como de valoración distinta. Por alguna razón, en este país, yo no sé si en otros países ocurre lo mismo, pero, es profe de matemática, es profe de física. Pero cuando es educador de párvulo, como que, es una educadora de párvulo. O cuando es profesor básico, profesor básico. Cuando en realidad un educador, un profesor, es un neurocirujano con un bisturí. Porque el neurocirujano lo que hace es abrir el cerebro de una persona, abrir el cráneo y con un bisturí producir modificaciones en la estructura cerebral de esa persona. ¿Y qué es lo que hace un educador? Exactamente lo mismo, sin un bisturí, con el lenguaje, con la forma en cómo organiza el espacio educativo. Pero lo que termina haciendo es modificaciones cerebrales. Por lo tanto, yo digo, ojo, el cerebro es mucho más plástico, es mucho más en las edades tempranas. Así que si hay un neurocirujano al cual yo confiaría un bisturí solo en casos muy excepcionales, es el de las edades tempranas. Y por lo tanto, a mí me parece que hay que invertir un poquitito esa valoración, ¿no? Y hay que empezar a parvularizar el resto del sistema educativo. Cuando digo parvularizar me refiero a los métodos que usa la educación parvularia. La gamificación, la integración, los sentidos, la exploración, las emociones. ¿Por qué pasamos de una sala de clase repleta de libertades, entre ciertas, obviamente, restricciones, pero a una sala de clase en donde vemos nucas, en donde estamos todos ordenaditos, en donde tenemos que respetar silencio? Está bien, hay formas de organizar eso que me parece a mí pueden ser de manera distinta y mucho más naturales con lo que implica un aprendizaje en un entorno natural. Entonces, bueno, me pasé por varias cosas antes de responderte, pero una vez un
un doctor en ciencia, científico, importante científico, me dijo, oye, ¿tú hiciste un doctorado para ahora estar haciendo juegos de niños? Así como diciéndome eso es, ¿ah? Como perdiste tu tiempo. Años después me lo encontré siendo subdirector del Instituto Antártico Chileno y dije, bueno, esos juegos de niños fueron los que me llevaron donde estoy. Porque evidentemente que venir a Magallanes a diseñar un centro antártico internacional tiene que ver con toda esta experiencia que acumulé en Concepción. Qué bonito, qué bonito. Gracias, muchísimas gracias por compartirnos este relato. Sin duda finalmente una motivación, un impulso, como le queramos llamar, para muchos, y sobre todo para muchos docentes que incluso nos pueden estar escuchando, ¿ah? En donde el mundo de la docencia sí ha sido golpeado, pero duro, duro por la sociedad, duro. Y en tiempo de pandemia, y en tiempo de no pandemia, y hay comentarios, y todavía no se cree en este profesor, porque insistimos nosotros también como programa, muchas veces no se conoce lo que hace un profesor. Entonces, nosotros también intentamos ser ese granito de arena para poder mostrarle a la gente realmente qué es ser un formador de vidas. Bueno, ahora sí me gustaría dejarle el micrófono abierto porque ya estamos finalizando nuestro programa para que nos comente qué se viene en Antártica 21, todos los proyectos que tienen, dónde nos podemos alcanzar, dónde podemos obtener más información sobre ustedes y todo lo que nos quiera decir. Edgar. Bueno, muchas gracias. Fundación A21 es la página web de la fundación. Ahí tienen información que pueden de diferentes proyectos. Les comenté el proyecto de juego de cartas. Estamos también en el diseño de una pequeña muestra interactiva sobre la exploración antártica y cómo la geometría, la astronomía ayudaba a los navegantes a llegar a la Antártica, ¿no? Un poco de historia, un poco de matemática, un poco de astronomía mezclada en esta cosa. Tenemos también un proyecto bien interesante con la Agencia de Cooperación Alemana, con la cual firmamos un convenio, y con el Instituto Antártico Chileno, para desarrollar, si es que las cosas se dan, la primera base antártica del mundo basada en hidrógeno verde. Estamos haciendo un proyecto, un anteproyecto, aprovechando la instalación de industrias de hidrógeno verde aquí en la región de Magallanes. Otro de los proyectos es estamos tratando de buscar fondos para equipar a los buques de la empresa de turismo Antártica 21 con sensores, de manera que mientras van haciendo turismo, vayan tomando datos oceanográficos, vayan tomando registros atmosféricos y generar una cantidad de datos que pueden ser usados por la comunidad científica internacional. Estamos generando un libro de fotografía, espero tenerlo de aquí a final de año, Fotografía Antártica, que lleva por título algo así como 21 bitácoras o 21 apuntes para una bitácora, y lo que hago con esas fotografías es un poco tocar algunos temitas de conocimiento científico, algunos temitas de historia, muy sucintamente porque la fotografía es la protagonista. En fin, estamos buscando alianzas con la Universidad de Concepción, con la Universidad Austral de Chile, con la Universidad de Magallanes, estamos firmando convenio con todos ellos, y con el mundo privado. Creemos que la fundación tiene ese mérito de poder articular el mundo privado con las instituciones públicas y aportar a la sociedad en términos de su cultura, de su educación y, por qué no, también de la ciencia. Así que invitados obviamente a seguirnos en nuestras redes sociales. También tenemos un Instagram, también tenemos un Twitter en redes sociales de la fundación. Y por cierto, abiertos a escuchar ideas, a escuchar locuras, porque nos encanta ser parte también, no solamente protagonistas, sino también ser coprotagonistas y acompañar en proyectos. Así que los felicito por este proyecto Yo Elegí Educar. Me siento parte, habiendo participado, lo voy a promocionar mucho y ojalá que en una de esas podamos contactar con algunos profesores de aquí de la región de Magallanes en el futuro, con los cuales me ha tocado trabajar también y que pueden a lo mejor contarnos cosas interesantes.
Sería un gusto y va a ser mutuo el apoyo, así que para lo que necesiten también nosotros acá promocionamos todo lo que sea posible y desde ya agradecer, Edgardo, por habernos acompañado, por haber entregado un poco, ¿cierto?, de tu saber, de tu experiencia, ¿cierto?, con nosotros. Ya comentarle a la gente de que hoy es nuestro último capítulo de nuestra primera temporada 2022, ya porque vamos a tomar un pequeño receso para después volver con ustedes y seguir conversando. Así que agradecerle desde ya. Así que Edgardo, yo te voy a pedir ahora que nos diga una frase, porque tú igual decidiste educar en algún momento y todos los que se sientan acá eligieron educar. ¿Ya? Así que te voy a pedir que digas como frase final, para dejarlo guardadito, yo, Edgardo, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Te escuchamos. Yo, Edgardo, elegí educar. ¿Tú te animas? Eso, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Gracias a quienes hacen posible también este programa. Al equipo felicitarlo por esta primera temporada 2022. Y desde ya a juntar energías porque de seguro para el segundo semestre vamos a tener muchos invitados más desde Magallanes. De seguro que va a ser así. Y también muchos docentes también de nuestra región y también de todo nuestro país, esperamos. Así que muchísimas gracias a todos y los dejamos invitados a que sigan nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar informando todos los detalles con respecto a lo que es la segunda temporada de este año. Muchas gracias, gracias Edgardo y hasta la próxima. Yo elegí educar.